Esta es la palabra de Dios. Salmo 19, versículos 7 al 9. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Hermanos, buenos días todavía. ¿Cómo están? Bueno, gracias por tomar este tiempo para saludarnos, que es tan importante para nosotros aquí en la iglesia. A veces sé que puede ser un poco difícil para algunos, pero gracias por soportar este tiempo y por animarse a saludar, a salir del puesto y conocer a otras personas. Ese es un ejercicio de gran humildad para muchos y creo que sí que tenemos que crecer en humildad como cristianos, ¿no? Hermanos, hoy estamos aquí ya en el último sermón de esta serie de predicaciones que llamamos Gracias por tu generosidad. No. Gracias. Bien, ese es el título de la serie que compartimos en este tiempo, Cambiando nuestra historia. El poder transformador de la gracia de Dios. Y cuando pensamos en esta serie, la verdad sí teníamos la expectativa de que al ver cómo Dios es capaz de obrar en personajes tan diferentes, tan diversos, con pecados tan variados, trasfondos también tan distintos, y Dios con cada uno de esos personajes les muestra una gracia maravillosa y les cambia su vida, les cambia la historia. Y el propósito, hermanos, era que tú también puedas ver que también contigo es verdad. Si tú confías en Jesucristo, Dios está cambiando tu historia. Su poder está operando en tu corazón, en todos los aspectos de tu vida, y eso es lo que queremos anunciar acá. Hoy entonces, como les dije, es el último de los sermones de esta serie y hoy vamos a terminar con un personaje del Antiguo Testamento más. Toda esta serie fue sobre personajes del Antiguo Testamento. De pronto en algunos años retomaremos la segunda temporada de esta serie, pero hoy vamos a hablar sobre un profeta que le llamaban Kleenex, le llamaban sí, Kleenex, le llamaban pañuelitos. Bueno, muy bien. Pero ustedes, ¿por qué no me dan pues un ratico más? Yo desarrollo la idea. Bueno, Jeremías, ¿está bien? Jeremías, pañitos, pañitos. Jeremías, y vamos a ver la historia de este hombre que pues, en lo personal yo creo que no va a ser fácil escucharla, que el Señor te dé gracia y nos dé gracia a todos nosotros. Yo creo que no es fácil escuchar lo que vamos a escuchar a continuación, pero ánimo, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Vamos a hablar hoy de cuando el amor nos llama al sufrimiento. Y espero que el Señor te bendiga hoy. Si abran sus Biblias, por favor, en Jeremías capítulo 1. Vamos a estar ahí. Mientras y antes de que hagamos lectura del pasaje de hoy, hermanos, quisiera invitarlos a pensar, en este tiempo has estado teniendo que sufrir y estás teniendo que sufrir por obedecer, atender la voluntad de Dios, y estás teniendo que sufrir porque Dios te está pidiendo que participes en esa aflicción por Él, para la gloria de Él.
y por el bien de un vecino tuyo, de un familiar tuyo, de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tus compañeros de trabajo, no sé. Pero quiero que te quedes con eso ahí en mente mientras desarrollamos un poquito la biografía de este hombre querido, de este siervo de Dios, y vamos a leer capítulo 1 del libro. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que habitaban en Anatot, en la tierra de Benjamín, a quien vino la palabra del Señor en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. También vino a él la palabra en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, o sea, hasta el destierro de Jerusalén en el mes quinto. Y vino la palabra del Señor: antes de que yo te formara en el seno materno, ¿qué dice? Te conocí. Y antes de que nacieras, te consagré, te puse por profeta a las naciones. Entonces dije: ay, Señor Dios, no sé hablar porque soy joven. Pero el Señor me dijo: no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Entonces el Señor extendió su mano y tocó mi boca, y el Señor me dijo: yo he puesto mis palabras en tu boca. Mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y para derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar. Vino entonces a mí la palabra del Señor: ¿qué ves tú, Jeremías? Veo una vara de almendro, respondí. Bien has visto, me dijo el Señor, porque yo velo sobre mi palabra para cumplirla. Por segunda vez vino a mí la palabra del Señor: ¿qué ves tú? Veo una olla hirviendo que se vuelca desde el norte, respondí. Entonces me dijo el Señor: desde el norte vendrá el mal sobre todos los habitantes de esta tierra, porque yo voy a llamar a todas las familias de los reinos del norte, declara el Señor. Vendrán y cada uno pondrá su trono a la entrada de las puertas de Jerusalén, frente a todos sus muros alrededor y frente a todas las ciudades de Judá. Y yo pronunciaré mis juicios contra ellos por toda su maldad, porque me abandonaron, ofrecieron sacrificios a otros dioses y adoraron la obra de sus manos. Tú pues, prepárate, levántate y diles todo lo que yo te mande. No temas ante ellos, no sea que yo te infunda temor delante de ellos. Yo te he puesto hoy como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce. Contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, declara el Señor, para librarte. Amén. Este es el momento, hermanos, para orar, para tomar tiempo a solas con el Señor, en el que nos quedamos completamente solos, en el que ya no tenemos cónyuge, ya no tenemos hijos, estamos solos delante de Dios, nuestro Creador, y delante de su palabra. Es el momento para que hables con Él. Y si tú eres de las personas que dice: pero yo no sé orar todavía, pues orar es hablar, habla con tu Creador. Y dile que necesitas de Él. Dile que te trate como no lo mereces. Dile que abra tus ojos para que puedas ver a Jesús. Y aquí estamos, Padre nuestro, delante de ti, reconociendo, Señor, que en muchas ocasiones la vida no es fácil.
de que sufrir es algo realmente desagradable. Y que por supuesto ninguno de nosotros quisiera aceptar voluntariamente afligirnos por ti, para la gloria tuya. Pero aquí estamos, tú puedes hacer cosas extraordinarias, Señor, no solamente ordinarias. Déjanos, Señor, disfrutar de tu presencia hoy. Y esperamos en ti, Padre precioso. Esperamos en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ¿cómo les parece que en esta época en la que Dios llama a Jeremías a ser profeta, Judá es un reino manchado? Eso es la descripción más sencilla que podemos hacer. Son muchas las maldades que Dios va a denunciar de su pueblo a través del profeta Jeremías, a través de su siervo. A pesar de las reformas que el rey Josías, que es un rey de la época de Jeremías, a pesar de las reformas que Josías trajo e incorporó en la vida del pueblo, la religión de Judá era una religión estéril y era una religión superficial. Con los reyes anteriores a Josías, el pueblo se había apartado de la ley del Señor, incurriendo en idolatría, injusticia social, lujuria, infidelidad de los profetas y de los sacerdotes, a quienes muy especialmente Jeremías se aplica en su ministerio. Sacerdotes, profetas, siervos de Dios. Bien, en este estado del corazón del pueblo es cuando aparece un jovencito, un adolescente. ¿Cuántos adolescentes hay esta mañana? ¿Cuántos quisieran ser adolescentes? No, John. ¿Cuántos? Adolescentes, un pequeño que aparece allí, hermanos, como cualquier otro adolescente, centrado en su propia vida, sin un futuro definido, con la expectativa de alcanzar el campeón que hay en él seguramente y todo lo demás. Pero el Señor se le presenta a este jovencito y le hace saber algo que él no sabía, que él desconocía. Por favor, lee el versículo 5 y ojalá lo memorices, que lo atesores en tu memoria. Versículo 5. Antes de que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. Dios, hermanos, Dios mismo, quien se encarga personalmente del milagro de la gestación en el vientre materno, hermanos, conoció a Jeremías antes de que él fuera formado. Y este muchacho, que está a punto de un gran servicio para la gloria de Dios, necesita saber de entrada esto: que Dios lo ama de esta forma. El amor que Dios siente por Jeremías no es un amor al bulto o no es un amor genérico. Su amor es un amor personal, abrumadoramente íntimo y cercano. Eso es más o menos lo que el texto hebreo nos pretende comunicar. Mucha cercanía, mucha intimidad. El amor que Dios siente por Jeremías hizo que lo apartara para ser consagrado y para ser testigo de la verdad de Dios en medio de un pueblo que está mal, muy mal. Las personas, le anticipa el Señor, las personas, Jeremías, se van a oponer a ti. Se van a oponer de manera tenaz a lo que tú vas a hacer, Jeremías. Sin embargo, yo voy a hacer de ti alguien tan resistente y tan fuerte como una ciudad fortificada, como una columna de hierro y como un muro de bronce. Entonces la preguntita inicial aquí que hacemos es: ¿cuántos quieren este ministerio? No quisieras que el Señor te apareciera por la noche y te dijera: Kevin, desde antes de que nacieras, Kevin, te conocí. Qué belleza, ¿cierto? Bueno, nosotros sabemos que eso es verdad, el apóstol Pablo lo dice, el Señor Jesús también lo dice. Quienes somos parte de su pueblo somos conocidos antes de nacer. Pero aquí se le está diciendo a Jeremías, así es la verdad que se le dice. Bueno,
Hermanos, estas palabras del capítulo 1 aparecen en el marco de un llamamiento profético, pero la verdad de estas palabras parecen más una declaración de amor. Tanta cercanía, tanta intimidad. Yo voy a hacer de ti esto, aunque se van a oponer a ti. Uy, no, vamos a abrir camino por donde sea. Todo lo que se nos interponga, vamos a sacarlo adelante. Uy, es muy emocionante, ¿no? Bueno, permítanme, hermanos, con mucha paciencia tratar de hablarles un poquito del ministerio de este querido hombre para ver cómo después podemos entender y aplicarlo a nuestras vidas. Lo que hace Jeremías en medio del pueblo puede más o menos resumirse de la siguiente manera. Él estuvo diciéndole al pueblo de manera constante: arrepiéntete. Como posiblemente a ti te lo han dicho muchas veces ya. Arrepiéntete. ¿Sí? El corazón del pueblo y la fe del pueblo se había apartado de Dios. Lo que ellos venían haciendo y las injusticias que habían permitido no estaban nada bien delante del Dios de Israel, que les dio su ley. No sigan ese camino, les dice Jeremías insistentemente. Eso nos va a llevar a la destrucción. Ustedes saben, ya pudieron leer en el capítulo 1 que se está anticipando, se está anunciando una calamidad. ¿Sí lo notaron? Una olla del norte va a derramarse sobre el pueblo. Jeremías expresa más o menos esto mismo que les acabo de decir a través de muchas imágenes y de diferentes parábolas. Yo sé que muchos van a encontrar familiares estas imágenes que voy a ponerles a continuación. Una de las primeras imágenes que Dios le manda al profeta comunicar al pueblo es la de las cisternas rotas. ¿Sí recuerdan eso? Eso está en el capítulo 2. Dios le hace saber al pueblo, a través de Jeremías, el horrible intercambio que la nación ha cometido. ¿Cuál es el intercambio en la que la nación ha incurrido? ¿Cómo les parece? Dios es un manantial. Es un manantial del que brota agua fresca y vital y viva, y todo el tiempo usted puede acceder a esa agua de manantial cuando usted quiera, ¿de acuerdo? Y Dios es eso para el pueblo. Pero el pueblo lo que hizo fue cavar cisternas, un huequito en la tierra que uno trata de calafatear o poder impermeabilizar de alguna manera, y uno lo llena después de agua. Por si yo llego a necesitar agua, pues aquí tengo. ¿Cómo luce esa agua de las cisternas? Esa agua es una agua medio estancada, no tiene vitalidad, le falta oxígeno, digámoslo así, casi. Hermanos, Dios le está diciendo al pueblo: ustedes me cambiaron a mí, una fuente y un manantial, por una cisterna, y además una cisterna rota que no retiene agua. ¿Cuántos aquí estarían dispuestos a hacer ese cambio? Ninguno. Pues les digo que todos lo hemos hecho. Bien, segunda ilustración. Dios le dice un día a Jeremías: Jeremías, ve y cómprate un cinturón de lino. Entonces el profeta va, se lo compra efectivamente, y entonces Jeremías porta ese cinturón de lino. Después el Señor le dice: Jeremías, vas a ir a la peña y vas a enterrar el cinturón de lino y ya, relájate, no te preocupes por nada más. Pero entonces, pero Señor, ¿cómo así? Eso sí tiene sentido. Sí, no te preocupes, tranquilo. Bueno, al cabo de los meses, seguramente, Dios le dice: Jeremías, ve nuevamente al lugar donde enterraste el cinturón de lino y desentiérralo, sácalo de la peña. Cuando Jeremías saca el cinturón, ¿ustedes qué se imaginan que él se encuentra? Sí, un cinturón de lino podrido. Exactamente, está podrido. Sería inútil para Jeremías tratar de ajustarse su delantal con él. Ese cinturón no sirve para nada. Entonces Dios le dice lo siguiente al pueblo a través de Jeremías: dile al pueblo que de esa misma manera como el cinturón se pudrió, así yo voy a hacer podrir la arrogancia de este pueblo, por haberse apartado de mí para seguir a otros dioses, a pesar de que yo desde el principio quise que se sujetaran a mí como ese cinturón. Es otra de las imágenes. La tercera imagen, solamente les voy a mencionar algunas, son muchas más,
Pero esta tercera es probable que tú sí la conozcas mejor. En el capítulo 18, Dios le dice a Jeremías: Jeremías, por favor, ve a la casa de ¿quién? Del alfarero. Ve a la casa del alfarero y observa cómo él trabaja. Entonces, efectivamente, Jeremías va a casa del alfarero y empieza como este artesano empieza a trabajar muy juiciosamente sobre ese pedazo de barro. Hay un momento en el que Jeremías observa al alfarero en que parece que su obra se está arruinando, pero la capacidad del alfarero y la pericia de este hombre logran recuperar la obra que está haciendo, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces el Señor le dice al profeta que le diga al pueblo lo siguiente: diles que así son ellos, se han arruinado, y aunque parece que su corazón no tiene remedio, yo soy capaz de restaurarlos y volver a hacer de ellos una nación hermosa. Arrepiéntanse y vuélvanse a el Señor. Bueno, ¿cómo les parece hasta acá? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Muy chévere, ¿no? Decir parábolas e imágenes, ¿cierto? Eso de decir esas cositas suena muy interesante. ¿Cuántos quieren el ministerio de Jeremías? Hasta este punto. No, bueno. Hermanos, a través de la vocación profética de Jeremías, Dios está usando un amplificador hasta este punto de la historia para decirle que sí hay perdón, aunque ellos lo hayan hecho todo mal. A través de Jeremías, Dios les dice que sí hay lugar para la restauración, aunque sus vidas parezcan arruinadas, sí hay lugar para eso. Y Dios les dice también que el dolor del exilio no tiene que suceder. Dios les advierte del juicio y del exilio para ahorrarles el exilio, para evitárselos. Y eso es lo que este hombre está haciendo muchos años de su vida. Bueno, a pesar de que la vocación de Jeremías avanzó a través de los años, escuchen, hermanos, llegó el momento en que Dios le dice lo siguiente: Jeremías, muchos años han pasado y el pueblo no ha querido volverse a mí. Jeremías, tú no vas a interceder más por ellos, porque no te voy a hacer caso. Aunque aquí estuvieran Moisés y Samuel rogando contigo por el pueblo, no los escucharía. La destrucción sobre el pueblo es inevitable. Oiga, pues qué cosa tan complicada. Se puso el tono distinto. Es inevitable. Hombres, mujeres, niños, animales sufrirán la muerte, y quienes sobrevivan serán llevados a una tierra extranjera como subyugados. Así tendría que ser. Y Jeremías tendría que decir estas palabras al pueblo, aunque muchos profetas y sacerdotes estuvieran diciendo: nada de destrucción, nada de destrucción, el Señor está con nosotros, lo que hay es paz, paz, paz. Inclusive en una ocasión el Señor le dice: Jeremías, porque Jeremías le está diciendo: Señor, hay muchos que ven visiones y tienen sueños. Entonces Jeremías le dice: vea, el profeta que tenga visiones y el profeta que tenga sueños, que los diga, pero el que tenga mi palabra, que la hable con fidelidad. Eso es lo que va a tener que hacer Jeremías. ¿Y cómo ven las cosas para Jeremías hasta este punto? ¿Complicadas? Sí, cierto que son difíciles. Sí, hermanos, son difíciles, la verdad. Y el resto del libro, y no solamente el libro, sino otros libros, nos muestran que los hombres estaban fastidiados con lo que el profeta Jeremías les estaba diciendo. Hastiados. Ya no querían escuchar más acerca del arrepentimiento o del pecado o de la destrucción de Jerusalén. Nada querían escuchar más. Estaban tan hastiados que lo intentaron matar en varias ocasiones. Es más, en una ocasión con amargura, el profeta Jeremías expresa que aún las personas de Anatot, su pueblo natal, lo amenazaron de muerte.
Nadie quería a Jeremías, nadie valoraba su tarea. Él fue despreciado, estuvo encarcelado y aún desde su juventud conoció el rechazo de la nación entera. Y les pregunto, ¿es que Jeremías mató un cura o qué? Es que, ¿cómo así? Pero Jeremías había abusado de alguien para hacerse merecedor del desprecio de todo el pueblo. ¿O qué es lo que pasaba? ¿Algo hizo Jeremías? No. El libro nos muestra que lo único que hizo fue anunciar la palabra de Dios con fidelidad. Si hasta este punto todavía no te convence de que la cosa estaba compleja para Jeremías, te voy a tirar una cuñita, ¿listo? Una ñapa. Mira pues, además de soportar el rechazo del pueblo, escucha algunos pedidos difíciles que el Señor le hizo durante su vida. No sé si lo sabías, pero aquí te van. ¿Qué le pide Dios al profeta Jeremías para poder desarrollar bien su vocación? Un día el Señor le dice a Jeremías: Jeremías, tú no te vas a casar. ¿Para cuántos de aquí sería difícil que Dios les diga no te vas a casar? Amén, hermano. Para mí hubiera sido muy difícil eso. Pero el Señor le dice a Jeremías: Jeremías, tú no te vas a casar. Y entonces, como, ¿por qué no me voy a casar? ¿O qué? ¿Cuál es la explicación del Señor? Porque si te casas y tienes hijos, podrías generar algún tipo de esperanza en el pueblo. Pero no debe ser así. Las esposas van a ser barridas todas. Tanto las madres como sus hijos van a morir. Tú no vas a tener esposa y eso será una forma de recordarle al pueblo su destino. Después el Señor le dice: Jeremías, tú no vas a asistir a ningún funeral. Porque si un profeta de Dios entra a un funeral, tal vez la gente estaría pensando que yo quiero darles consuelo al pueblo, pero no hay consuelo para mi pueblo, porque lo que se viene es destrucción. Entonces tú no vas a asistir a ningún funeral. Entonces como que, qué berraquera. Y después el Señor le termina diciendo a Jeremías: Jeremías, tú no vas a asistir a ninguna fiesta del pueblo. Se perdió la fiesta de la Feria de las Flores, hermano. Jeremías, tú no vas a asistir a ninguna fiesta en el pueblo. ¿Y por qué? ¿Pero cómo así? Pues ningún cumpleaños, baby shower, nada de eso. ¿Y por qué? ¿Por qué Jeremías no debe asistir a ninguna fiesta, hermanos? Porque si un profeta de Dios entra a una fiesta, es como si yo estuviera diciendo: hay razones para la alegría y el regocijo entre nosotros, pero aquí no hay razones para nada de eso. Hay razones para el dolor y la aflicción y el luto, porque lo que se viene es horrible. ¿Cuántos quieren el llamado de Jeremías? Bueno, hermanos, pues yo creo que obviamente, todo esto que estamos hablando y que Dios hace con la vida de su querido siervo trajo una profunda soledad a la vida del profeta. Y no solamente soledad, también trajo lágrimas, dolor, por eso lo de pañitos, ¿cierto? Dolor, lágrimas, ira y quejas. Quejas. ¿Y quejas contra quién? Contra el Señor. Contra el Señor. Así es. Entonces voy a hablarles algunas de esas quejitas de Jeremías. En el capítulo 12 tú puedes ver la primera queja de este hombre. Y por donde él arranca en su primera queja es por el cuestionamiento de la justicia de Dios. La pregunta que Jeremías hace es la pregunta que antes se había hecho Job, la pregunta que ya se habían hecho algunos salmistas, y la pregunta es: ¿por qué prospera el malvado? ¿Por qué el malvado tiene carro, casa y beca? Porque sus hijos que nunca les han dado un devocional en la vida y se ven como los niños más lindos del mundo.
¿Por qué, Señor, dejas que el malo prospere? ¿Por qué es así, Señor? Entonces, ¿qué le responde el Señor? Porque si a Jeremías le gusta hacer preguntas, pues Dios también le hace algunas. Y le afirma lo siguiente: Jeremías, si tú corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo vas a competir con los caballos? Jeremías, en el capítulo 15, una nueva queja del profeta. ¿Y saben de qué se va a quejar en este capítulo? De que Dios no es confiable. Fuerte, ¿cierto? Esa es su queja. Dios no es confiable. Y más o menos algo de lo que dice el profeta allí en esos versículos es: Señor, ¿cómo yo te he confiado mi vida y mira lo que tú haces de ella? ¿Será acaso que te convertirás para mí como una corriente engañosa, Señor? Y en la queja, el Señor no le responde a Jeremías: Jeremías, tranquilo mi hijo, pero tranquilo, ¿por qué estás así? Tranquilo, Jeremías, no te preocupes. No, esa no es la respuesta del Señor. Escucha lo que el Señor le dice a su amado hijo, porque sí lo ama. Jeremías, no hables insensateces, no hables como los necios. Arrepiéntete de tus palabras y sigue adelante, porque ellos se convertirán a ti, pero tú no te convertirás a ellos. ¿A quiénes? A las personas del pueblo, ¿cierto? Tú no vas a hacer eso, Jeremías. Aunque ellos peleen contra ti, yo estoy contigo. Estoy aquí a tu lado para acompañarte y defenderte hasta el fin. Bueno, hay una queja más del profeta y esta tiene un tono fuerte, mucho más fuerte que los pasados. Es en el capítulo 20, si lo quieres ir a mirar más allá en tu casa. Yo sé que algunos de ustedes le han dedicado este texto a la esposa o de pronto a un amigo muy querido y algo así. Ustedes recuerdan ese versículo que dice: tú me sedujiste y yo me dejé seducir, ¿cierto? Me venciste porque has sido más fuerte que yo. Que la verdad es hermoso. Señor, tú me has seducido y yo me dejé seducir, ¿cierto? Has prevalecido contra mí porque eres más fuerte que yo. ¿Qué es lo que le está diciendo el profeta Jeremías al Señor? Él está expresando el sentimiento de una mujer, como el caso de una mujer a quien le han endulzado los oídos y le pusieron, mejor dicho, el cielo en la tierra y le prometieron maravillas y mejor dicho que y se iba a abrir camino y que el futuro les quedaba para vivir y que iban a, no, mejor dicho, un cuento de hadas. Le endulzan el oído a una mujer y cuando esa mujer va a darse cuenta de la verdadera realidad de las cosas, ¿cómo se siente? Defraudada, decepcionada. Ese es el tono con el que Jeremías se expresa hacia el Señor. Señor, tú me engañaste. Sí, yo sé, yo tengo que decir, tú me hablaste cosas hermosas y yo no me pude resistir porque no me puedo resistir a ti y me dijiste cosas extraordinarias y me las has dicho a lo largo de mi vida, Señor, pero mira mi vida, esto es lo que tú te imaginas que yo quería. Oh, Señor, me engañaste, Señor, y yo me dejé engañar. Fuiste más fuerte que yo. Prevaleciste contra mí. No pude oponerme a tu llamado y te seguí. Aunque esto ha representado tanta aflicción para mi vida y he querido no hablar más y callar tu palabra, dentro de mí hay un fuego ardiente que me cala hasta los huesos y no puedo estar callado, Señor. Cuando nosotros pensamos, hermanos, en esta serie, en el título de esta serie, Cambiando Nuestra Historia, ya posiblemente tú puedes estar pensando: cambiando nuestra historia, a mí que me la dejen igual, ¿cierto? No, yo no quiero
que el poder transformador de la gracia de Dios para hacer de Jeremías la clase del hombre que es. No. Espera un momentico. Devolvámonos un poco. Hermanos, pues les digo que la vida del profeta Jeremías fue una vida llena de gracia desde el principio. Pero a diferencia de otras historias que hemos visto hasta ahora, Dios transformó su historia y lo enriqueció con su gracia. Y le dio muchísima gracia a Jeremías para que él pudiera vivir en una nación camino a la desgracia. Y Dios tenía que servirse de su siervo, tenía que servirse de alguien, usándolo en medio de amarguras, en medio de dificultades, que hermanos, alguien tenía que soportar para así Dios extender su compasión sobre el pueblo. ¿Entiendes eso? Si todos queremos carro, casa y beca, entonces ¿qué hacemos? Entonces, ¿cómo los hombres oirán? ¿Cómo escucharán? ¿Cómo habrá quien padezca para que puedan ver quién soy yo y qué es lo que hago en las personas? Nosotros entendemos muy bien, hermanos, en nuestro mundo, en esta época de la historia, pero seguramente también en el pasado, que está lleno de deseos por el bienestar personal, más o menos mi familia y yo. Nadie, ninguno de nosotros hubiera escogido esta vocación al sufrimiento de Jeremías. Ninguno de nosotros. Pero alguien debía hacer la tarea de amar. A alguien debía importarle el futuro de su pueblo. Alguien debía señalar la calamidad que Dios buscaba evitarles. Alguien. Como tú y como yo. Pero en este caso, Jeremías. Aunque nosotros, hermanos, pudiéramos ver expresiones de amor y de interés genuinos de parte del profeta hacia el pueblo, hermanos, nosotros tenemos que concientizarnos, hermanos, es que es el amor de Dios el que ha puesto en marcha este llamamiento de Jeremías. Dios junta su amor especial por Jeremías y su amor por el pueblo para hacer lo que necesita, y todavía Dios necesita seguir haciendo más cosas a través de él. Cuando ustedes ven el capítulo 30 al capítulo 33 del libro de Jeremías, ustedes se van a encontrar lo que se llama el libro de la consolación. Capítulos 30 al 33. El libro de la consolación del libro de Jeremías. Y yo quiero que por favor rápidamente lo abramos. Abre por favor 32, capítulo 32. Vamos a leer del versículo 36 al 44 rápidamente, hermanos. Capítulo 32, versículo 36. Y dice el Señor en un momento posterior de la vida del profeta y de la vida del pueblo, cuando ya el ejército que ellos se imaginaron que nunca iba a llegar a Jerusalén, ahora ese ejército está a las afueras de la muralla. Y es un ejército monstruoso, es un ejército que está sediento de sangre y de muerte. Ya el pueblo sabe que se fritaron. Ahí es donde Dios les manda el libro de la consolación. Y escucha lo que el Señor les dice a través de Jeremías. Ahora pues, así dice el Señor Dios de Israel, en cuanto a esta ciudad de la cual ustedes dicen, va a ser entregada en manos del rey de Babilonia por la espada, por el hambre y por la pestilencia. Yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los he echado en mi ira, en mi furor y con gran enojo, y los haré volver a este lugar y los haré morar seguros. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, y les daré un solo corazón y un solo camino, para que me teman siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Haré con ellos un pacto eterno, oiga pues, de que yo no me apartaré de ellos para hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí.
Me regocijaré en ellos haciéndoles bien, y ciertamente los plantaré en esta tierra con todo mi corazón y con toda mi alma. Porque así dice el Señor: como he traído a este pueblo toda esta gran calamidad, así he de traer sobre ellos todo el bien que les prometo. Y se comprarán campos en esta tierra, de la cual ustedes dicen: es una desolación, sin hombres ni animales, entregada a estas manos de los caldeos. La gente comprará campos por dinero, firmarán y sellarán escrituras y llamarán a testigos en la tierra de Benjamín, en los alrededores de Jerusalén, en las ciudades de Judá, en las ciudades de la región montañosa, en las ciudades de la llanura y en las ciudades del Negev, porque restauraré su bienestar, declara el Señor. Todavía había algo que decirle al pueblo. Y Dios le haría saber eso al pueblo, en este caso con Jeremías en la cárcel. El rey Sennacherib está fastidiado de Jeremías, porque Jeremías le está diciendo: rey, vea, usted puede llamar al que quiera, puede llamar a Estados Unidos, puede solicitar servicios de la OTAN, puede servir lo que quiera, haga lo que quiera. Es inevitable la destrucción de Jerusalén. Y Sedequías no quiere escuchar eso, lo manda a la cárcel, y en la cárcel Dios le da esta palabra a Jeremías para el pueblo. Sí, el pueblo sería arrasado, pero Dios, debido a lo que Él es, a su gran compasión y a su misericordia, hermanos, le anuncia el retorno al pueblo. Ellos sí van a ser sacados, pero ellos van a regresar. Un remanente volverá a esta tierra, hermanos. Una vez más, las familias disfrutarían de sus vecindarios, de su pueblo, de sus campos, de sus mercados. Una vez más, en el retorno del exilio, el cual Dios está prometiendo, 70 años transcurridos allá en el exilio, sus hijos nuevamente crecerían en su tierra, en su propia tierra, la que Dios les dio a ellos, aunque ellos no lo merecían, pero Dios se los daría. Y Jeremías también es alentado, hermanos, con la esperanza de lo que vendría. Para el pueblo vendría redención, para el pueblo vendría restauración de la tierra. Cuando nosotros leemos el capítulo 32, uno se sorprende porque dice: ¿cómo es posible que Dios haga que un hombre tenga coherencia entre su corazón y sus caminos? ¿Cómo es posible que Dios haga lo necesario en el corazón de un hombre para que ese hombre, esa mujer le teman a él y lo sigan? ¿Cómo es posible que un hombre, como si tú te conoces lo suficiente te das cuenta que la cosa es compleja, cómo es posible que Dios arranque de nuestro corazón los ídolos y Él establezca un nuevo pacto con nosotros? ¿Qué es esa clase de poder que se requiere para que esto pueda ser realidad, hermanos? Pues, hermanos, los padecimientos de un justo le traerían este bien al pueblo. Ahora tú estás pensando de pronto que son los padecimientos de Jeremías. Estamos claros que no son los padecimientos de Jeremías. Jeremías estaba sufriendo por hacer la voluntad de Dios, pero Jeremías no estaba sufriendo en lugar del pueblo. El justo por excelencia, el que sí padeció, el que sí tuvo desde su nacimiento una vocación, desde antes de nacer tuvo una vocación al sufrimiento, es nuestro Señor Jesucristo, quien debió ser afligido en la cruz para que la promesa del capítulo 32 fuera una realidad para todo el pueblo de Dios esparcido por todas las naciones, por todas las tierras, para que ese pueblo pudiera tener una nueva vida acá, para que pudiera tener coherencia, para que le temiéramos a Dios y no nos apartáramos de Él. Este justo, este precioso justo nuestro Señor padeció y vio el gran fruto que trajo su obra en la cruz. Amén, ese es el evangelio. Espero que todos tengan claro eso. Pero, hermanos, para terminar y orar, va lo siguiente. La vida del profeta Jeremías es la vida de un hombre con un llamado difícil pero necesario.
los padecimientos de Jeremías y toda su aflicción tendría fruto entre muchas familias y entre los habitantes de toda la tierra. Tremendo. Hoy estamos leyendo las palabras de un hombre que fue despreciado hace tantos siglos atrás. Sin embargo, hermanos, nosotros sabemos que aunque hay un fruto hermoso en el sufrimiento que experimentó Jeremías a favor del pueblo, nosotros reconocemos y somos conscientes de que ninguno de nosotros quisiera sufrir. Nosotros, hijos de esta época, sentimos un verdadero desprecio generalizado hacia el sufrimiento y hacia cualquier forma de sufrimiento en nuestras vidas. Ninguno de nosotros quiere ser contado como aquellos de los cuales se dice sufriente que sufre a causa del llamado que Dios le está haciendo a su vida, hermanos. Pero, hermanitas y hermanitos, Dios cambia nuestra historia para participar tanto de la gracia recibida en Cristo Jesús como para participar de sus padecimientos. No solamente para lo uno, sino también para lo otro. Tú podrías estar pensando en este momento, pero ¿cómo así? ¿Acaso la gracia no es solo para mí, para mi familia? ¿Acaso esto no se trataba como de algo más pequeñito acá? ¿Será, hermanos, que nosotros nos hemos equivocado al pensar que lo que Dios busca es hacerme feliz en los términos que yo estoy definiendo mi felicidad? Sí, estamos equivocados. Y lamento por quienes de ustedes han escuchado en otros lugares esa dañina teología de la prosperidad y formas de ese tipo, hermanos. Triste que escuchen cosas de ese tipo, pero hermanos, estamos equivocados y pensamos que básicamente lo que Dios quiere es que seas feliz en tus términos. No es eso. ¿Por qué no aceptas participar del llamado que Dios te hace a ser sal y luz? Aunque no sea fácil. Porque, hermano, la gracia de Dios no es solamente para que abunde sobre ti, es para que la compartas con una nación que va hacia la desgracia. Nuestra nación o nuestra ciudad o nuestros vecinos. ¿Quién va a sufrir acá para que Dios haga su obra entre nosotros? Hermanos, yo sé que el caso de Jeremías es un caso excepcional. Es más, yo creo que es posiblemente superado solo por nuestro Señor Jesucristo. Jeremías es un caso atípico. Es más, ustedes ven la historia de Job y la historia de Job se reduce solamente a un momento de su vida, a un periodo de su vida, no a 40 años de ministerio que tuvo Jeremías en el pueblo, ¿sí? Pero, hermanos, ¿por qué no empezamos a pensar en este momento ya, en estos días, por quién es que Dios me está llamando a sufrir? ¿Tiene cara de esposo o de esposa? ¿Tiene cara de compañero de trabajo o de vecino? ¿Quién es la persona en la cual Dios te está llamando a soportar, seguirlo a Él, para la gloria de Él y para el bien de otros? Yo sé que esto, yo me entristezco que solamente pueda contar, digamos, este caso, porque se trata de mí, pero yo sé que ustedes lo pueden aplicar a ustedes. Hermanos, ser pastor es una bendición, ¿sí? Es algo que lo sorprende a uno porque es mucho mejor de lo que uno pensaba, pero también es mucho más duro de lo que uno pensaba. Y en varios periodos, en varios momentos de los 7 años, casi 8 años que llevamos en el Redil Laureles, hermanos, ha habido momentos en los que sinceramente, qué fastidio. Y Dios, por su providencia y por su sabiduría, junta lo uno con lo otro y con lo otro. Una hermanita, un hermanito como que, que yo naturalmente no me levantaría ni 3 minutos, no me interesaría en su vida para nada, que haga lo que quiera, que viva como quiera, no me interesa, ya, chao. Y problemas aquí,
y después vemos un tristísimo caso de gran pecado y de dolor, y entonces se juntan las cosas y uno dice, ay, ¿qué es esto? Y uno casi, hermanos, tiende a sentirse como el basurero, ¿no? Donde se arroja lo feito. Y uno entonces empieza a pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Qué vamos a hacer acá, Señor? Porque obviamente no, esto no me gusta, esto no lo quiero. Y uno con su crisis interior, con sus padecimientos, con sus turbulencias adentro del corazón. Y entonces el Señor en una de esas me dice más o menos, pues no audiblemente, pero estudiando su palabra, esa fue la convicción a la que yo llegué: Ronita, el papito. Vea, agárrese. Vea, dígame lo que quiera, pídame lo que quiera, dígame usted qué necesita. Dígame usted qué necesita y hable conmigo. ¿Usted qué necesita ya, en este momento? Tranquilo, yo estoy con usted. O sea, yo estoy contigo y te amo. Tranquilo, ¿qué necesitas? Dime qué necesitas ya en este momento, pero tú no vas a dejar de hacer lo que estás haciendo. ¿Por qué no? Pues porque, hermanos, para poder que nosotros seamos redimidos, seamos restaurados, seamos sanados en áreas de nuestra vida, alguien tiene que soportar la molestia, la aflicción, la incomodidad ¿de qué? De que Dios está santificando a otros, de que Dios está redimiendo a otros, de que Dios está curando a otros, de que Dios está haciendo eso. Entonces, hermanitos, olvídense que esto es solamente la tarea del pastorcito aquí. Esto es para todos nosotros. Y el profeta Jeremías y su historia de gracia, si algo nos muestra, hermanos, es que se requiere de un poder sobrenatural para vivir la vida cristiana con integridad. De que esto aquí no es que yo soy más, hoy tengo más plata y mi familia está más sana y todo está como viento en popa. No, hermanos, para vivir la vida cristiana con integridad se necesita un poder que es sobrenatural y que es extraordinario, y ese poder no está aquí porque nosotros no lo pasemos, nos viene de Dios y nos lo servimos los unos a los otros, ¿de acuerdo? Entonces el llamado es: esta semana, ¿por quién vas a sufrir? Dios posiblemente no te va a llamar a que vivas 40 años sufriendo. Bueno, algunos de ustedes pueden sentir que 40 años de matrimonio son más o menos los 40 años de Jeremías, pero yo lamento eso. Espero que no sea así. Pero, hermanos, en serio, no hagámoslo loquitos. Estoy hablando en serio. ¿Por quién tú vas a sufrir esta semana? Eso tiene cara de compañero de trabajo. ¿Quién le va a mostrar a ese hombre que existe un Dios que está tan interesado en su vida, que aún está dispuesto a padecer aflicción de manos de esa persona? ¿Quién, hermanos? ¿Quién? ¿Quién es ese rostro a través del cual Dios va a mostrarle a nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, que el Dios de las Escrituras sí está interesado y sí le importa las vidas de los demás? ¿Por quién vas a hacer eso esta semana? Pregunta final. Necesitamos el poder transformador de la gracia de Dios para que esto pase en nosotros. Yo creo que sí. Y como yo les deseé, hermanos, pensando en la vida de Adán y Eva, pensando en la vida de Abraham, pensando en la vida de Jacob, pensando en la vida de David, pensando en la vida de Sansón, todos los personajes que hemos estudiado en estos meses ahí de atrás, el mismo deseo de que tú puedas ser sacado del despotismo a la humildad y que puedas ser transformado como todos esos personajes de los verbos. Yo te deseo a ti en este último sermón, hermanos, que Dios manifieste su poder entre nosotros al hacer que nosotros voluntariamente estemos dispuestos a participar del malestar, de la incomodidad para la gloria de Él. Que así sea. Amén. Oremos, hermanos.
Padre nuestro que estás en el cielo, nosotros a veces pensamos que necesitamos de tu poder. Para cosas que nos imaginamos, Señor, que nos traen el bien y la alegría. Necesitamos de tu poder para ver milagros y ver cosas sobrenaturales. Padre, pero hoy tenemos que reconocer que necesitamos de tu poder para aceptar que nosotros no solamente fuimos llamados a creer en Jesucristo, sino a padecer por Él. Señor, para todos nosotros es difícil. Este siglo nos bombardea a cada instante, vendiéndonos los productos que nos hacen felices y nos alejan de la aflicción. Entonces, todo el tiempo, Señor, hay influencia para eso, para que no querramos nada de esto, para que esta exposición, para que la vida de Jeremías no sea más, Señor, que, sí, bacano. Nosotros necesitamos poder, Señor, poder de ti, porque la verdad, Señor, lo que nosotros hacemos sobre otros y lo que otros nos hacen a nosotros es todo el tiempo. Es todo el tiempo, Señor. Entonces, Padre precioso, en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestra esperanza, nuestro Salvador, en los sufrimientos y las aflicciones de quien nosotros hemos sido perdonados y limpiados y amados, y hoy ocupamos un lugar extraordinariamente privilegiado. Hoy no nos hace falta nada, hoy estamos seguros, Señor. Pero no es solo para nosotros. Es para que querramos ver a otros escuchando también acerca de Jeremías. Es para que veamos a otros de nuestros vecinos y familiares estar entre nosotros. Pero no solamente porque vienen a la iglesia, Señor, sino porque conocen a Jesucristo, tu Hijo. Señor, ayúdanos pacientemente y humildemente a aceptar nuestra vocación. La vocación que el amor, Señor, nos invita a recibir, a afligirnos, a padecer momentos de nuestra vida para la gloria tuya y para el bien de otros. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, por favor, quédense ahí. Quédate por favor ahí en silencio. Sí, no interrumpas a nadie. De pronto el vecino tuyo está concentrado en este momento. El Espíritu de Dios está haciendo algo en su vida. Por favor, no lo interrumpas. Y cuando los chicos, los preciosos chicos de este equipo nos dirijan a adorar al Señor, adoremos a nuestro sufriente Salvador.